Esta es la predicación correspondiente al domingo 3 de septiembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es Romanos capítulo 16, versículos 1 al 27. Hoy es el último domingo de nuestra serie sobre la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Roma. Ha sido un largo camino que espero, con la bendición del Señor, haya sido fructífero y nos haya permitido comprender un poco mejor este texto extraordinario con toda su belleza, profundidad y dificultades. La semana pasada hablábamos de ser capaces de entender el texto bíblico desde la perspectiva de la vida que late en él. No solo tratamos con ideas abstractas, con doctrinas, con información, con proposiciones de verdad, sino con personas de carne y hueso, con iglesias con sus luchas, sus problemas, sus conflictos, sus alegrías y sus esperanzas. Por eso al final de esta carta, entre los saludos que dan por concluida la misma, podemos adentrarnos un poco más en la vida de los cristianos en Roma hacia el año 57 después de Cristo, que es aproximadamente cuando se escribe la carta. Estas fechas siempre son tanto aproximadas. Lo primero que debemos destacar es algo que ya mencionábamos hace 2 semanas, que entre estos saludos descubrimos al menos 5 iglesias. Hay que recordar que en este momento los cristianos se reúnen en casas familiares lo suficientemente grandes como para albergar un grupo de personas. La casa familiar era una institución social muy importante en el mundo grecorromano. No se trataba solo de un grupo reducido de personas, sino de una familia extensa, incluidos los esclavos, sus familias y las tierras cultivables que suponían los ingresos y el sustento de la casa. Eso en el caso de las familias acomodadas. Pero también estaban aquellas otras, junto a pequeños talleres, que eran las propias de artesanos y familias con menos estatus social. Y por supuesto, había incluso casas tan pequeñas eh, que entre eran las casas de las personas más humildes, en las que solo cabían 2 o 3 personas para poder reunirse. Eh, pero, como dice el Evangelio, en las que la presencia del Señor también estaba. O sea, tenemos un amplio abanico de una tipología de casas distintas, como puede ocurrir también hoy en día. Aunque la casa familiar del mundo antiguo no es el hogar como nosotros comprendemos de una familia nuclear, padre, madre, hijos, en la que hay un desarrollo de una vida privada, ¿no? Estos conceptos no son funcionales para este contexto del mundo antiguo. Así que en Roma tenemos las siguientes iglesias. Una, los que se reúnen en casa de Priscila y Aquila, que son, menciona Pablo en los versículos 3 al 5 del capítulo 16. Dos, los que se reúnen en casa de Aristóbulo. Presumiblemente, por el nombre y las referencias que tenemos, es alguien de alto estatus social que probablemente no era cristiano. Versículo 10. Tres, los que se reúnen en casa de Narciso, también alguien de alto estatus social. Versículo 12. Cuatro, los que se reúnen con Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y Hermes. Versículo 14. Y quinta, los que se reúnen con Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y Olimpas, versículo 15. Así que tenemos al menos estas 5 iglesias en la ciudad de Roma. Obviamente, Pablo no menciona a todos por nombre y presumiblemente no menciona a todos y cada uno de los cristianos de Roma. Aquellos que mencionas lo vamos a ver después por qué. Así que podemos conjeturar que si consideramos una media de entre 20 y 25 personas por casa, media significa que en unas casas más grandes podría caber más personas y otras más pequeñas menos, pero aproximadamente podemos tener esa media. Estaríamos hablando de no más de 100 cristianos en Roma en este momento. Esa cifra sería congruente
con la estimación del sociólogo Rodney Stark, que hizo una estimación basado también en el crecimiento de los nuevos movimientos religiosos en la época moderna, en el que en el año 50 después de Cristo eh, mm, eh, hace un cálculo que podría haber unos 1.400 cristianos en todo el imperio, no en la ciudad de Roma, sino en todo el imperio, con una tasa sostenida de crecimiento del 40% por cada 10 años, teniendo en cuenta una población estimada en todo el imperio de 60 millones. Así que en todo el imperio tendríamos 60 millones de personas, allí en el año 50 después de Cristo, y de esos 60 millones, solo 1.400 personas serían cristianos. Es decir, que representa solo el 0,0023% de la población. Los cristianos eran solo el 0,0023% de la población. Eso nos ayuda a entender, a tener una visión adecuada cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Nos ayuda a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las iglesias cristianas dentro de su medio social y cultural. Porque, claro, muchas veces perdemos la perspectiva por lo que llegó a convertirse el cristianismo posteriormente. Que en el, en el siglo IV después de Cristo, el cristianismo representaba más del 50% de la sociedad, de todo el imperio en aquel momento. Entonces, muchas veces cuando tenemos una imagen del cristianismo, tenemos la imagen del cristianismo a partir del siglo IV en adelante. Pero estamos hablando del año 50 después de Cristo, una pequeñísima, ínfima comunidad cristiana en todo el imperio, es el contexto adecuado para entender el contexto social y cultural e histórico en el que nos movemos con estos textos, ¿no? Y lo que representaba la Iglesia en ese momento. Así que hablamos de pequeños grupos en medio de una sociedad mayoritariamente ajena al Evangelio. Y eso es algo importante, porque cuando hacemos nuestra comparación con nuestra sociedad occidental actual, sobre todo en Europa, pues no podemos decir que estemos en esas cifras, pero en algunos contextos sí que representamos, los cristianos representamos un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Y esta comparación nos sirve para aproximarnos, ¿no?, a ese mundo de la iglesia naciente. Aunque claro, las condiciones culturales, sociales, políticas e históricas son completamente diferentes. Bueno, como digo, en Roma tenemos pequeños grupos eh, de comunidades en las que había muy pocas personas, ¿no? Iglesias, tenemos 5 iglesias y en cada una de ellas un grupo pequeño de cristianos, tan pequeños como para que pudieran conocerse y saludarse personalmente, no solo en las iglesias internamente, sino entre ellas. De ahí que Pablo diga en Romanos capítulo 16, versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El saludo por medio de un beso era algo frecuente y normal en la sociedad romana, lo sigue siendo, es algo bastante normal para aquellos que seguimos perteneciendo a ese mismo espacio geográfico y cultural. No es como en el mundo anglosajón, pues en España pues nos seguimos dando 2 besos entre hombres y mujeres, o sobre todo mujeres con mujeres, hombres con mujeres. Entre hombres es menos frecuente, pero en el mundo árabe, por ejemplo, pues sí que es alguna práctica cultural que sigue teniendo vigencia. Y eso suponía que los cristianos se consideraban parte de la misma familia,
la familia de Dios en torno al Mesías. De ahí que todos fueran hermanos, y esta consideración de hermano. Así que tenemos pequeños grupos, iglesias como pequeñas comunidades en las que es posible una relación personal, un conocimiento mutuo, y como ya hemos visto las semanas anteriores también, desavenencias, problemas, conflictos, aún en estos grupos pequeños. Otra cosa que destaca en estos saludos es el amplio número de mujeres mencionadas por su nombre. Y bueno, diré, bueno, pues ¿eso qué importancia tiene? Pues porque obviamente no se nos ocurriría tratar a nadie sin mencionar su nombre, porque sería una forma de despersonalizarlo, de tratarlo con menos respeto, porque tenemos un concepto de individuo con derechos, deberes, con unos derechos intrínsecos a la persona, etcétera, etcétera. Pero no es el contexto de la época, el contexto es social y cultural. Y en los textos, cuando se nombra a alguien por nombres, porque tiene eh, una importancia especial, sea para la historia, sea en el estatus social, eh, sea por la razón que sea, se nombra a esa persona. De hecho, tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, episodios de personas a los que no se nombra. Pues es un ciego o es una mujer que tenía una cierta enfermedad, pero no se nombra. La samaritana, tienen ciertos calificativos, pero no tienen un nombre. Y eso ocurre mucho con las mujeres que no tienen un nombre. Cuando se tiene ese nombre es porque hay una relevancia sustancial para el contexto sociocultural del momento. Por eso todas las personas mencionadas por Pablo que tienen su nombre, aquí en esta lista del capítulo 16, tiene algún cargo de responsabilidad o destacan por aquello que hacen. Es decir, son personas relevantes para estas iglesias. Así que haya muchas mujeres nombradas en esta lista implica que todas ellas tienen cargos de responsabilidad o una función importante dentro de estas iglesias, teniendo en cuenta que son iglesias pequeñas, por tanto, hay un porcentaje importante de mujeres y a las que se nombra, por tanto, que tienen responsabilidad. Por supuesto, se mencionan a personas sin decir su nombre. Por ejemplo, la madre de Rufo, versículo 13, o la hermana de Nereo, versículo 15. Por cierto, ambas son mujeres. Y ellas, al no se nombran, probablemente porque ellas sí que carecían de algún tipo de responsabilidad. Cuando Pablo saluda a los hermanos de cada iglesia familiar, no menciona sus nombres uno por uno. No tenemos la lista completa de todos los nombres de todas las personas que conformaban estas iglesias, sino solo la persona de referencia que dirige la casa es la que se nombra, aunque incluso no sea cristiano, como ya hemos mencionado, o porque se tiene algún tipo de función especial dentro de la iglesia. Eso nos lleva a pensar que todas esas mujeres mencionadas por nombre tienen cargos de responsabilidad en las iglesias. Pablo comienza refiriéndose a Febe, que no pertenece a la iglesia de Roma, sino que es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que era el puerto que se encontraba al este de la ciudad de Corinto, aproximadamente unos 8 kilómetros de la antigua ciudad de Corinto, en el que había una iglesia y Febe tenía una responsabilidad en esta iglesia. Versículo 1 en el capítulo 16. Pues Pablo encarga a Febe de llevar la carta a Roma. Y por eso menciona a Febe en primer lugar
y él pide a las iglesias en Roma que la reciban en el Señor porque no la conocen personalmente y Pablo la está avalando. Y también les pide que la ayuden en todo lo que necesiten, versículo 2. Así que tenemos aquí una mujer, aunque no es de la iglesia de Roma, sino de Cencrea, al este de Corinto, que tiene una responsabilidad en la iglesia, pero además tendría una posición social y económica relevante que le permitía viajar por sus propios medios a Roma, viajar sola o acompañado de sirvientes, pero no en compañía de un hombre, quiero decir, quizás porque tuviera negocios con Roma. Y Pablo le aplica el calificativo de benefactora, es decir, alguien que tiene la capacidad económica para ayudar a muchos, como dice Pablo, incluso a mí mismo. Eso es el versículo 2. Por lo tanto, tenemos una mujer de una responsabilidad social, de un estatus social importante y una responsabilidad en la iglesia. Y es que esto es frecuente porque hay muchos de los que dirigen las iglesias, de los que presiden estas iglesias a ser casas familiares, tienen un estatus social relevante. Por eso tienen una casa familiar suficientemente grande como para albergar a una iglesia. 20, 30, 40 personas, 50 personas. Por otro lado, en el versículo 3 también se menciona a un matrimonio, a Priscila y Aquila. Es interesante que la mujer se nombra primero. En otras referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se nombra al revés, Aquila y Priscila, pero aquí se nombra Priscila y Aquila, que son colaboradores de Pablo, es decir, que comparten el ministerio de enseñanza del Evangelio y de fundación de iglesias. Además, eran artesanos que compartían el mismo oficio que Pablo como fabricante de tiendas de campaña. Tienen el mismo oficio y comparten con Pablo, son colaboradores de Pablo al evangelizar, al llevar el evangelio de Jesús el Mesías y de fundar iglesias como Pablo iba fundando, pues ellos también fundan iglesias. Ahí tenemos un hombre y tenemos una mujer. Por lo tanto, la mujer forma parte de este equipo de Pablo, de colaboradores, y tiene responsabilidad de enseñanza y de fundación de iglesias. Su casa en Éfeso fue una iglesia familiar. Lo sabemos porque Pablo la menciona, esa iglesia, la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 19, que manda saludos de la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Esos estarían en Éfeso y estaban dando saludos a Corinto. Manda saludos porque Priscila y Aquila habían estado previamente, antes de estar en Éfeso, en Corinto, lo sabemos por la narración del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2, habían llegado a Corinto tras dejar Roma, porque en el año 49 el emperador Claudio ordenó que todos los judíos abandonaran la capital del imperio. Esto lo sabemos en este mismo capítulo 18 del libro de los Hechos. Entonces, cuando Claudio manda que todos los judíos salgan de Roma, ellos salen en el año 49, van a Corinto, tienen una estancia en Corinto durante un tiempo y después marchan a Éfeso. En Éfeso funda una iglesia. Para cuando Pablo está escribiendo en el año 57 esta carta a los romanos, ya han vuelto nuevamente a Roma, ya, digamos, el decreto de Claudio ya ha dejado de tener vigencia, han vuelto ya a Roma y allí han organizado una nueva iglesia en su casa también. Y es lo que hemos visto anteriormente, que Pablo está saludando a los hermanos de la iglesia en Roma, que están en la casa de
Priscila y Aquila. Así que vemos este matrimonio un judío muy activo, que comparte ministerio con Pablo y que funda, al menos que sepamos, dos iglesias, una en Éfeso y otra en Roma. También Pablo saluda a María, versículo 6, y a Julia, versículo 15, dos mujeres, de las que no sabemos nada más, pero que sí se nombra, así que tendrían algún tipo de responsabilidad en estas iglesias. Pero también a otro matrimonio, Andrónico y Junia. Perdón, la alergia nos juega malas pasadas. Andrónico y Junias, capítulo 16, versículo 7, parientes de Pablo, y que son apóstoles. Por lo tanto, debemos mencionar que Junias es un nombre preferentemente de mujer, así que tenemos a una mujer entre los considerados apóstoles. Así que esto nos sigue dando ideas de el papel que las mujeres tienen en en este momento de las iglesias. Apóstoles significa que han sido testigos directos de la resurrección del Señor, al igual que las primeras testigos de la resurrección fueron también mujeres y fueron comisionadas por el Señor para transmitir el mensaje, la buena noticia de que había resucitado, y por lo tanto también son apóstoles. Pablo también sigue mencionando Trifena, Trifosa y Pérsida, que son todas mujeres, dice Pablo, trabajan por el Señor. Es decir, que tienen un grado importante de responsabilidad en estas iglesias. Versículo 12. Así que con todo este panorama, las reticencias, que todavía, desgraciadamente, hay lugares en los que iglesias, las reticencias a que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad y de enseñanza en las iglesias, no parecen que estén fundadas ante la evidencia que tenemos en esta carta y en otras partes del Nuevo Testamento, pero ahora estamos analizando esta carta. Como ya sabemos, entre las iglesias en Roma había conflictos y desavenencias. Pero ahora en los siguientes versículos, del 17 al 20, Pablo advierte acerca de aquellos que causan divisiones, ponen tropiezos y que solo buscan sus propios intereses, aprovechándose de los más ingenuos. Probablemente estaba refiriendo Pablo a personas que vienen de fuera, externos a las propias iglesias. Hay que recordar que la motivación de Pablo al escribir la carta era alentar a los cristianos de las iglesias de Roma a aceptarse mutuamente y estar juntos, unánimes en el culto al Señor, y superar sus problemas, sus divisiones y sus tensiones entre ellos. Y esa es la motivación de Pablo, ¿no? Similar a la unión, al culto conjunto, a la comunión. Y aquí Pablo advierte de lo contrario, de aquellos que causan divisiones. Y hay una advertencia muy fuerte ante aquellos que causan divisiones y problemas dentro de las iglesias. Así que a la hora de evaluar el trabajo de aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia, sean maestros, pastores, predicadores, ancianos, cualquiera que sea el cargo que puedan tener, ese es un criterio de evaluación de ese trabajo. Si aquello que se hace, aquello que se enseña, aquello cómo se dirige la iglesia, cómo se gobierna, cuál es el trabajo que se hace, sirve para alentar la unión y la comunión entre los hermanos, o se es causa de división. Cuando hay una causa de división manifiesta, intencionada, voluntaria, porque se buscan los intereses propios más que los de la propia iglesia, entonces son de aplicación toda esta llamada de advertencia de Pablo. Porque podría haber también malinterpretarse esta palabra de Pablo
de manera partidista para aplicarlos a una persona que no hace lo que yo quiero, que no hace las cosas como a mí me gusta, que no piensa como yo pienso. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está advirtiendo contra aquellos que de forma intencionada, voluntaria, manifiesta, buscan sus propios intereses y causan división en las iglesias para beneficio propio. Eso es lo que Pablo está hablando. Así que cualquier persona, el trabajo de cualquier persona de responsabilidad debe estar fomentando, debe evaluarse por cómo fomenta la comunión, la unión y el culto unido en la iglesia, o aquellos que causan una manifiesta y voluntaria división. Pablo, en este momento, que está escribiendo la carta a los romanos, lo hace desde Corinto. Y por eso manda saludo de parte de algunos que están con él, que son colaboradores y parientes. Y menciona por nombre a Timoteo, lo conocemos muy bien, Lucio, Jasón y Sosípater, versículo 21. Tercio es el que escribe la carta, el amanuense. Pablo está dictando la carta, lo cual es muy interesante. Sí que Pablo no está escribiendo esta carta de una forma como le haya salido así a bote pronto, como decimos popularmente, ¿no? Sino que todas estas ideas que Pablo tiene, las tiene muy bien estudiadas, muy bien articuladas, ha pasado mucho tiempo meditando en las escrituras y pensando y reflexionando y dándole vuelta a todas esas ideas para componer una carta compleja, elaborada, y la que él está dictando. Hay un amanuense que está un escriba que está escribiendo, que es Tercio. Versículo 22. Gallo, en cuya casa está Pablo, y es donde se reúne la iglesia en Corinto, versículo 23. Entonces volvemos a esta misma idea, o sea, una casa suficientemente grande para tener un huésped como Pablo y además donde se reúne la iglesia de Corinto, que debía de tener de una cierta dimensión, porque los problemas que Pablo hace referencia en sus cartas, etc. En esa iglesia de Corinto se encuentra Erasto, que por eso se nombra, que porque tiene una posición social importante, porque es el encargado de los impuestos y las finanzas de la ciudad de Corinto, una persona de alto estatus social. Con esta foto fija de las iglesias en Roma, llegamos al final de la carta, donde hemos visto las dificultades, los desafíos que enfrentan estas pequeñísimas iglesias en medio de uno de los más conocidos y poderosos imperios del mundo antiguo. Pero, ¿cuál es el secreto para que estas pequeñas comunidades puedan crecer, desarrollarse, florecer en el medio sociocultural que en grados distintos se mostraría contrario, a veces hostil y en la mayor de las veces indiferente? Y si hacemos una comparativa con nuestras iglesias, especialmente en España, en que seguimos siendo una minoría no tan pequeña con respecto al conjunto de la población como eran las iglesias cristianas en este momento, pero sí seguimos siendo una minoría. ¿Cómo, no? ¿Cómo prosperaron estas iglesias? Y qué nos pueden servir a nosotros de referencia hoy. Bueno, yo creo que con todo lo dicho por Pablo a lo largo de la carta, ya con eso deberíamos ser suficiente. Tenemos que tener una imagen suficientemente completa, ¿no? Pero al igual que ese predicador que nos está diciendo, ya voy a concluir, y sigue hablando, voy a concluir, y aún se alarga un poco más, añade una idea más. A lo mismo hace Pablo con la carta, ¿no? Ya parece que estaba terminando la carta, ha dado todos los saludos y vuelve a dar la última idea. El apóstol Pablo remata con un chute
que entre en el último segundo del partido por toda la escuadra, porque eso es lo que parece este final de la carta, ¿no? Un final muy condensado, muy armado, en una concatenación de frases que parece ese gol marcado por la escuadra en el último segundo, ¿no?, del partido. Y Pablo nos dice que nuestra fortaleza como iglesias cristianas y como pueblo de Dios es la predicación del Evangelio de Jesús, el Mesías. Esto es lo que nos dice Pablo. Si las iglesias que somos, pequeñas iglesias, pequeñas comunidades, deben salir adelante, no es de otra fuente, nutrirnos de otra fuente, ni de otros recursos, ni de otras posibilidades que la predicación del Evangelio de Jesús, el Mesías. Nuestra fortaleza, nuestra razón de ser, nuestra base, nuestro sostén, son las buenas noticias de que Dios, por medio de Jesús, que es el Mesías, está poniendo orden definitivo en toda su creación. Y este es el mensaje del Evangelio, es decir, Dios se ha convertido en rey por medio del Mesías. Y que Dios reine significa, es la esencia del Evangelio, como nos dice el profeta Isaías, y ya hemos visto y citado tantas veces, es que Dios es rey justo y es rey sabio. Por lo tanto, la justicia lleva a que Dios ordene sabiamente su creación para terminar con el pecado, con el mal y con la muerte. Y vivir de la predicación del Evangelio es lo fundamental. El único Dios verdadero, como hemos dicho, que es fuente de toda la sabiduría y del orden, se ha manifestado y revelado por medio de Jesús el Mesías, y por medio de él ha dado cumplimiento a ese plan testimoniado por la narrativa de las Escrituras para cumplir con su propósito de salvación. Y esto es todo lo que Pablo nos ha estado contando a lo largo de la carta, lo que eso significa. Así que todos, incluso más allá de las fronteras judías, sin restringirse a ellas, somos llamados a la obediencia de la fe a este Dios único y verdadero. Todo esto es lo que Pablo está diciendo en estos versículos finales. Una fe que es creencia, pero es mucho más que creencia. No es solamente una adquisición de información, un asentimiento cognitivo de nuestra capacidad racional. Es mucho más que eso. Es confianza, es lealtad y es fidelidad en medio de un mundo a veces contrario, a veces hostil, pero la mayoría de las veces indiferente. Y hay que tener muy presente que esta obediencia, dice Pablo, de la fe, la obediencia de la fe es mostrarse fieles y leales a este rey que es Jesús. Y si recuperamos el contexto sociocultural que ya hemos estado explicando, en el que las iglesias cristianas son el 0,0023% de todas las de todo el imperio, lo que representa el imperio romano, se nos abre una perspectiva nueva, completa, real, de lo que implicaba esta obediencia de la fe, de lo que implicaba en este contexto social, sabiendo cómo se las gastaba el imperio, ser leal y fiel a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Pues a esto somos llamados. A esto somos llamados. Ese es el Evangelio que seguimos. Espero que
todos los que me escucháis en este momento estéis captando y viendo la dimensión de esto. La lealtad. Hoy, como en el tiempo de Pablo, podemos sentirnos que nuestras iglesias son pequeñas en medio de una sociedad que ha olvidado las buenas noticias de Jesús, si es que en algún momento las ha tenido presentes. Y quizás en nuestra irrelevancia social somos tentados a convertirnos en otra cosa. En una comunidad terapéutica, en que hay que ayudar a otros, en que hay que convertirnos en una ONG, cosas que en nuestra sociedad nos presiona para convertir, o en una comunidad cerrada sobre sí misma, únicamente, exclusivamente centrada en nuestras propias dificultades, problemas de nuestra vida diaria, nuestra vida personal, nuestras necesidades, cualquiera de estas fórmulas. El secreto, la clave está en vivir del Evangelio. Vivir de que efectivamente Dios en Jesús se ha convertido en rey y está poniendo orden en toda su creación, que formamos parte del pueblo de Dios y como pueblo de Dios estamos llamados a ser luz y sal, es decir, a dar ese testimonio y encarnar con nuestras vidas la realidad de ese Evangelio. Si aquellas pequeñísimas comunidades salieron adelante fue porque tenían muy claro cuál era su fortaleza y cuál era su lealtad. Y nosotros tenemos que tener muy claro también cuál es nuestra fortaleza y cuál es nuestra lealtad. En ellos no estaba ni en el César ni en el imperio, sino en aquel que gobierna todo. Jesús el Mesías, por medio de quien Dios se ha convertido en rey, como ya hemos dicho. Así que nuestra palabra final sobre la carta a los romanos es esta. No estamos llamados a otra cosa, sino a vivir estas buenas noticias de que por medio del Mesías Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho presente, la presencia de Dios se ha hecho carne para que ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el mal tengan la última palabra, ni sobre nosotros como individuos, como personas, ni sobre todo el universo, porque seremos transformados en una nueva creación. Esa es la esperanza cristiana. Amén.